Hola amigos, bienvenidos a Amigos Treintones. Yo soy Gus Lara. Hola amigos, bienvenidos a Amigos Treintones. Yo soy Gus Lara y el día de hoy hablaremos sobre Ed Gein, la mente detrás del monstruo. El silencio de las praderas. El viento soplaba sobre las tierras de Wisconsin, arrastrando consigo el eco de un mundo que parecía detenido en el tiempo. En medio de la nada, una granja solitaria se alzaba como una cicatriz en la tierra, vieja, silenciosa y con un aire que pesaba más que el invierno. Allí creció un niño llamado Edward Theodore Gein, bajo la sombra de una madre que lo amó y lo destruyó al mismo tiempo. Desde pequeño, Ed aprendió que el mundo era un lugar corrupto. Su madre, Augusta, le repetía que las mujeres eran la raíz de todo pecado, que el deseo era un veneno y que solo los puros encontrarían redención. Mientras tanto, su padre, alcohólico y débil, se hundía cada día más en su miseria, incapaz de enfrentarse a aquella figura dominante que dominaba el hogar, con una Biblia en la mano y el miedo como herramienta. El pequeño Ed miraba al mundo a través de los ojos de su madre. No tenía amigos, no conocía ternura ni risas, solo la voz de Augusta, su madre, recitando versículos y el eco del silencio. La granja se convirtió en su universo, un espacio cerrado donde los límites entre el bien y el mal se distorsionaban lentamente. Cuando su padre murió, Ed apenas sintió algo. Luego, su hermano Henry comenzó a mostrar señales de rebeldía. Hablaba mal de su madre, y eso bastó para sellar su destino. Una tarde de incendio en los campos, Henry apareció muerto. La versión oficial habló de un accidente, pero las circunstancias nunca fueron claras. Desde ese día, Ed y Augusta quedaron solos, y el vínculo enfermizo se hizo absoluto. El niño de mamá. La muerte de Augusta fue el golpe final. Cuando ella enfermó, Ed se dedicó a cuidarla con una devoción casi religiosa. Cuando finalmente murió, el mundo se quebró. Ed no lloró, no gritó. Simplemente el silencio se apoderó de su mente. Encerró las habitaciones donde ella había vivido, manteniendo todo intacto como si esperara su regreso. El resto de la casa comenzó a pudrirse, igual que su cordura. Ed comenzó a leer obsesivamente sobre cuerpos, anatomía y experimentos médicos. En las noches salía con su vieja camioneta a los cementerios cercanos. Desenterraba cuerpos recientes, preferentemente de mujeres que le recordaban a su madre. Las llevaba a casa y reconstruía con ellas una nueva presencia. Un intento grotesco de traer a Augusta de vuelta. La piel, los huesos, los rostros, cada parte era una pieza de un rompecabezas enfermo. Pero el límite se rompió cuando comenzó a matar. Mary Hogan, dueña de una taberna, desapareció sin dejar rastro. Años después, los investigadores encontrarían restos de ella en la casa de Gein. Lo mismo sucedería con Bernice Warren, la dueña de una ferretería de Plainfield. Fue su desaparición la que finalmente lo delató.
La granja del horror. Cuando la policía entró en la casa de Ed Gein en noviembre de 1957, el horror superó toda imaginación. Dentro encontraron cabezas humanas convertidas en máscaras, sillas tapizadas con piel humana, cráneos usados como tazones y un traje completo hecho de piel de mujer. Los agentes salieron pálidos, algunos vomitando. Nadie estaba preparado para ver la materialización del infierno. La prensa pronto bautizó a Gein como el carnicero de Plainfield, pero más allá del morbo, el caso reveló algo más profundo: una mente fracturada, un hombre que no distinguía entre la muerte y la vida, entre su madre y el mundo exterior. En su mente, los muertos seguían hablando, y el silencio era más aterrador que los gritos. El cuerpo y la mente. Los psiquiatras que lo estudiaron descubrieron una mezcla de esquizofrenia, represión sexual y dependencia materna extrema. Ed no mataba por placer, lo hacía por amor, por una necesidad retorcida de reconstruir la figura de Augusta. En su delirio, creía poder vestirse con la piel de otras mujeres para convertirse en ella. Era su forma de resucitarla. Gein no fue condenado a muerte, fue declarado mentalmente incompetente y enviado a un hospital psiquiátrico donde pasó el resto de su vida. Ahí, entre paredes blancas y miradas curiosas, Ed se convirtió en una leyenda viva del horror. El juicio y el encierro. Durante el juicio, Gein se mostraba tranquilo, casi inocente. Respondía con voz suave, como un niño confundido. Nunca negó sus actos, pero los relataba como si fueran algo natural, un ritual sin malicia. El tribunal lo consideró incapaz de comprender la magnitud de sus crímenes. Fue internado en el Hospital Central del estado de Wisconsin, donde pasaría más de 2 décadas hasta su muerte. El eco del miedo. La historia de Ed Gein trascendió su tiempo. Su nombre se convirtió en el molde de personajes icónicos del cine de terror. Norman Bates en Psycho, Leatherface en The Texas Chainsaw Massacre y Buffalo Bill en The Silence of the Lambs. Cada uno de ellos, de alguna manera, llevaban dentro la sombra de aquel granjero solitario que confundió el amor con la muerte. Pero lo más perturbador no era lo que hizo, sino lo que representaba Ed Gein. Era la prueba de que el horror no siempre nace en los rincones oscuros del mundo, sino en los silencios de una mente rota. Cuando la policía descubrió los crímenes, lo que encontraron en la granja superó la imaginación, pero más allá del horror físico, lo que sobresalía era la evidencia de una mente atrapada en un delirio obsesivo, incapaz de diferenciar entre la realidad y sus propias construcciones macabras. Pero más allá del entretenimiento, el caso de Gein plantea una reflexión inquietante sobre la mente humana. ¿Hasta qué punto la soledad, la obsesión y la crianza pueden deformar la percepción de la realidad, creando horrores que surgen no del mundo exterior, sino de los recovecos más oscuros de la psique humana? Ed Gein representa un espejo perturbador de la mente humana. Su historia recuerda que el mal no siempre se manifiesta en gritos y caos. A veces se gesta silencioso en la soledad de la mente, alimentado por la devoción distorsionada y los recuerdos que se niegan a morir. El verdadero terror no siempre habita en monstruos imaginarios, sino en la complejidad de la mente humana, capaz de transformar amor en obsesión y recuerdos en pesadillas vivientes. Pero cuéntenme qué tal les ha parecido el episodio del día de hoy.
Por mi parte ha sido todo. Hasta pronto, amigos.